Este es un podcast del portal Revolución Obrera. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Buenas noches a todos quienes ya nos siguen en el episodio 225 de Vanguardia Obrera. Bienvenidos. Hoy tenemos unos invitados muy especiales. Vamos a hacer un programa un poco más dinámico y quiero saludarlos a los compañeros Leonardo, a una de las compañeras distribuidoras de Revolución Obrera y también compañera revolucionaria que ha estado impulsando el trabajo del movimiento femenino revolucionario, y por supuesto a José, que está también aquí conmigo en la mesa. Bienvenidos, compañeros. Muy buenas noches a todos, compañeros, y gracias por la invitación de Vanguardia Obrera. Buenas noches, compañeras. Muy buenas noches a mi compañera Adela, a nuestros invitados. Un saludo especial para el compañero Ricardo, que hoy no nos acompaña por un asunto, por una urgencia. Sí, esperamos que Ricardo esté pronto con nosotros de nuevo aquí en la mesa. Bueno, compañeras y compañeros, este nuevo episodio de Vanguardia Obrera está dedicado principalmente a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, porque ya se acerca el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Recordemos que es una historia que está marcada en aquel suceso en la fábrica Cotton en 1908 por allá en Nueva York, que más adelantico vamos de pronto a precisar un poco más. Pero vamos a conmemorar este Internacional de la Mujer en medio de una situación mundial bastante agitada. Está el mundo convulsionado y pues obviamente tenemos que hacer referencia a ello. Por eso le voy a dar paso a nuestro compañero Leonardo, que tiene hoy importantes noticias para nosotros. Lo más destacado de la semana. El pasado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron la llamada Operación Furia Épica contra Irán. Bombardearon más de 500 objetivos, incluyendo instalaciones nucleares, Natanz e Isfahán, bases de misiles balísticos, centros de mando de la Guardia Revolucionaria y defensas antiaéreas en el oeste y centro del país. En Teherán bombardearon un complejo de seguridad en el que fue asesinado el ayatolá Ali Jamenei, junto con gran parte de la cúpula militar y algunos de sus familiares. Lo más despreciable de este ataque fue el bombardeo sobre una escuela primaria de niñas en la ciudad de Minab, provincia de Hormozgán, en el que resultaron asesinadas 165 niñas, según medios de comunicación iraníes. Como siempre, el pedófilo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justificó los bombardeos diciendo que fue un ataque preventivo para neutralizar la amenaza nuclear iraní y forzar un cambio de régimen. Por su parte, Irán respondió con la operación militar Promesa Verdadera 4, descargando 10.000 misiles sobre Israel en ciudades como Haifa, Jerusalén y Beit Shemesh. Irán atacó bases militares de Estados Unidos, incluyendo la Quinta Flota en Bahrein, bases en Irak y Kuwait. Teherán afirma haber derribado aviones F-15 estadounidenses. Se reportaron incidentes en el estrecho de Hormuz que interrumpieron el flujo de petróleo, que provocaron un disparo inmediato en los precios de la energía global. En resumen, Irán respondió a los ataques de los imperialistas yanquis y los sionistas de Israel con misiles que cayeron sobre Israel en Bahrein contra la sede de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos, contra la base aérea de Al-Udeid en Qatar, contra la base Al-Dafra en Emiratos Árabes, contra bases en Kuwait, Arabia Saudita, Jordania e Irak. Israel inició movimientos de tropas terrestres en la frontera con el Líbano para combatir a Hezbollah. Beijing y Moscú condenaron los ataques apenas de forma diplomática, pero sin tomar decisiones militares. Y en Bogotá se conmemoró el Día Internacional del Reciclador el pasado domingo 1 de marzo en la Plaza de Bolívar. Desde la 1 de la mañana, los compañeros recicladores se tomaron la plaza, demostrando con su trabajo diario el valor fundamental que aportan a la sociedad. La jornada estuvo marcada por el recuerdo vivo de los mártires de 1992, aquellos trabajadores asesinados vilmente en una de las páginas más oscuras de la persecución contra el gremio, cuya memoria sigue impulsando la organización obrera.
Desde diferentes ciudades de Colombia llegaron delegaciones de mujeres y hombres que con el reciclaje buscan con dignidad el sustento diario entre la basura. Desde Vanguardia Obrera realzamos la labor y la lucha de los recicladores de oficio. Estas fueron las noticias en Vanguardia Obrera. Bueno, muy bien. Agradecemos al compañero Leonardo por estas noticias. Y sí, en medio de lo que nos informa, efectivamente, este 28 de febrero, pues fue bombardeado Teherán por parte de Israel y Estados Unidos. Obviamente, pues como nos dice el compañero, hubo respuesta y demás. Pero tenemos que analizar esto un poco más a fondo, ¿sí? Porque más allá de esa propaganda oficial del imperialismo norteamericano y su aliado o su perro de presa Israel, de que el objetivo de esta agresión es la libertad del pueblo iraní, pues no hay tal libertad de ningún pueblo, sino que esto forma parte de una disputa geopolítica importante, ¿sí? Donde Estados Unidos efectivamente pues busca reafirmar su dominio en el Medio Oriente y también debilitar la influencia de potencias imperialistas rivales como lo son Rusia y China, que son efectivamente aliadas estratégicas de Irán, tanto en acuerdos económicos como en acuerdos energéticos, como en acuerdos militares, ¿sí? Entonces, pues conversemos un poco acerca de lo que está sucediendo en estos días tan convulsionados, José. Indudablemente que hay que reiterar eh, que todo el pretexto, pues, dizque de liberar al pueblo iraní del régimen retardatario de los ayatolas y de acabar supuestamente con el armamento nuclear de Irán, son mentiras. Y hay que denunciarlo claramente. Ni los imperialistas yanquis, los peores genocidas, ni su perro de presa genocida también van a liberar o pueden liberar al pueblo iraní. Y la amenaza nuclear realmente en el Medio Oriente la tiene Israel y los propios Estados Unidos, los propios imperialistas yanquis que no tendrían nada que hacer allí en la región. E indudablemente que se trata de por parte de los imperialistas yanquis y de Israel de impedir o frustrar o fracturar el acuerdo estratégico que hicieron a finales de enero entre Irán, Rusia y China. Un acuerdo pues que en efecto tiene aspectos económicos, de seguridad, y lo llaman un acuerdo estratégico de comunicaciones y de seguridad. Y parece ser que hasta el momento en la actitud pues tanto de Rusia como de China es similar a la actitud que tomaron frente a la agresión a Venezuela. O sea, es posible que no haya la tal respuesta o que estén agotando precisamente o en el sentido de que estén permitiendo que Trump pase a la historia como el genocida, como el violentador, y a la final ellos busquen rescatar o aprovecharse pues del desprestigio gigantesco que tienen los imperialistas yanquis encabezados pues por el fascista Trump, sacarle provecho político, económico y en la posible confrontación militar, que de todas maneras puede estallar. La guerra imperialista puede estallar alrededor pues de lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Así es, José. Yo quería preguntarte algo. Ahí tiene algo que ver también ese discurso de la multipolaridad que ellos están manejando. Indudablemente que es parte de toda su estrategia, es de, por un lado, no, permitir pues que los imperialistas yanquis terminen de desprestigiarse para justificar la necesidad de repartirse el mundo. De repartirse el mundo, esa es su propuesta, y su mundo multipolar es eso: queremos una tajada del pastel, no se lo dejamos todo completo ni a los imperialistas yanquis ni a los imperialistas europeos, nosotros también queremos parte de ese pastel mundial,
Y queremos redistribuir, repartir el mundo. Así es. Bueno, de todos modos, José, sí, desde, bueno, como revolucionarios, como luchadores, como proletarios, sí debemos efectivamente condenar cualquier tipo de agresión imperialista a los pueblos y sostenemos como tal que es el pueblo iraní también, solo el pueblo iraní de manera independiente quien debe decidir su destino. Esto porque, pues, evidentemente Estados Unidos también tomó como argumento la lucha que estaba desarrollando el pueblo iraní también en contra del régimen allá para supuestamente libertarlo. Entonces, eh, tenemos que condenar cada intervención extranjera, porque pues eso definitivamente acerca al mundo a una guerra mundial imperialista, ¿sí? Y a una guerra mundial imperialista sin precedentes, que pone en riesgo la vida misma de la humanidad. Entonces, frente a este escenario, la tarea inmediata es rechazar la guerra, es denunciar la injerencia de las potencias imperialistas en cualquiera de los pueblos del mundo y es fortalecer no solamente la solidaridad internacional, compañeras y compañeros, sino la organización internacional es completamente necesaria ahorita. Indudablemente, se necesita con urgencia la unidad y la organización de los trabajadores de todo el mundo, porque no hay imperialistas buenos. Ningún imperialista es mejor que los otros. No son mejores los chinos o los rusos. Todos son genocidas. Todos se están preparando para la matanza. ¿Puedo decir algo ahí, compañero? Claro, siga, compañera. Sí, que, pues, por ejemplo, cuando el compañero José dice que todos son genocidas, pero pues los chinos hasta el momento no han eh, bombardeado ni invadido ningún país. Y por eso es que muchos dicen, no, son amigos, son aliados de lo que llaman el sur global. Así es, pero sus jugadas y su forma de actuar en este momento en las confrontaciones no quiere decir que no lo sean, o no quiere decir que no tengan unos intereses económicos y estratégicos detrás de ello. Su actuación se corresponde también con sus estrategias y sus tácticas. Los imperialistas se van a repartir el mundo porque necesitan nuevos mercados, porque necesitan nueva materia prima, porque necesitan otros recursos. Lo van a hacer, es su razón de ser, es la forma en que funciona el sistema. Y si no lo están haciendo ahorita, como decía José, es porque o pasará Donald Trump como el peor guerrerista y genocida de la historia y ellos podrán mantener su discurso multipolar o ya en definitiva, dependiendo de cómo se desarrollen estas confrontaciones y estos pasos agigantados hacia una guerra mundial imperialista, pues van a intervenir. Pero téngalo por seguro, compañera, que no son amigos. Ningún imperialista es amigo de los proletarios ni de los pueblos del mundo. Y no es un cuento de cómo tiene el régimen social imperialista al pueblo chino. No solamente es la masacre pues de trabajadores allá, los suicidios de los trabajadores, de los campesinos, sometidos a la mayor brutalidad, a un régimen terrorista, donde las voces son apagadas, donde lo poquito que sale públicamente es censurado, en fin, por no hablar de su intervención a través de terceros en todo lo que está en la matanza que está ocurriendo en África. Es decir, donde todos los imperialistas a través de terceros han armado pueblo contra pueblo para enfrentarlo en una carnicería de las más brutales, de la que poquito se habla. Así es, compañero. Entonces, bueno, reiteramos el llamado a condenar estos nuevos preparativos de guerra que acercan cada vez más hacia una gran tragedia para la humanidad. Y bueno, es en medio de todo esto, compañeras y compañeros, que se conmemora para este 2026 el Día Internacional de la Mujer, como se hace cada 8 de marzo en el mundo. Y así como está de convulso el mundo, así también estaba cuando nació este día, ¿no? Claro, en un grado distinto de desarrollo del capitalismo y demás, pero sí, era un mundo convulso también.
y no nació como un acto, un simple acto protocolario, ni como una celebración ahí vacía, ni nada de eso, sino que el 8 de marzo surge de la lucha obrera, surge de la organización revolucionaria, surge del sacrificio de mujeres trabajadoras que enfrentaron condiciones brutales, inhumanas, de explotación y opresión. Y eso tiene que ver, y es un asunto de clase, ¿no? Porque surge a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, donde la clase obrera industrial pues vivía jornadas extenuantes como las que quiere imponer incluso ahorita Milei en Argentina, por ejemplo, salarios miserables como los que aquí han querido imponer los del Consejo de Estado y demás ante un aumento que ni siquiera alcanza para cubrir la canasta familiar. Que tenemos desde hace tiempo ya esos salarios miserables. Exacto. Y ausencia total de derechos laborales, como está sucediendo ahorita también, que los patronos y los gremios y demás han querido pisotear. Si no luchamos, nos los quitan. Y así es. Entonces, para las mujeres, ese era el panorama, digamos, en general para la clase obrera. Imagínense para las mujeres, así como ahorita, ¿no? Que es peor también para las mujeres. Entonces, la situación era muy severa, porque además de la sobreexplotación económica, se sufría también opresión, explotación doméstica, pero además, digamos que exclusión en muchos asuntos de la sociedad, ¿sí? Política, discriminación, desigualdad, etcétera, etcétera. Ahorita de pronto formalmente tenemos esa igualdad, tenemos esa inclusión, pero formalmente en el papel, porque cuando nos enfrentamos a exigir nuestros derechos, a participar políticamente y de los asuntos de la sociedad, muchas veces se nos cierran las puertas. Entonces, en ese contexto de efervescencia también social, porque así como la clase obrera nació siendo sobreexplotada y oprimida, pues también nació peleando, ¿sí? Entonces habían huelgas, movilizaciones, etcétera, etcétera, que comenzaron a multiplicarse en las fábricas tanto en Europa como en Estados Unidos. En ese contexto como tal, sucedió un episodio de los más dramáticos en Nueva York, que es la historia pues que hemos documentado en la fábrica Cot, donde 129 obreras que exigían pues mejores condiciones laborales en todos los sentidos, fueron encerradas y fueron incineradas vivas por el patrón. Eso es una masacre a todas luces y marcó profundamente la conciencia del movimiento obrero internacional y se convirtió, digamos, en el símbolo del costo humano de la explotación capitalista. Es un suceso que definitivamente partió la historia, ¿sí? Y fue en ese escenario en que la camarada Clara Zetkin, una dirigente socialista alemana, comprendió esa necesidad de articular o de vincular esa lucha específica de las mujeres con la lucha general del proletariado. Y en 1910, durante la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas que se hizo en Copenhague, propuso establecer un día internacional dedicado exclusivamente a los derechos de la mujer trabajadora. Bueno, hay ciertas discusiones, ¿no? Se dice que es el Día Internacional de la Mujer, hay otros que dicen el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pero pues sí se ha documentado que al parecer es de la mujer trabajadora. Pero bueno, pues en eso estamos también ahondando y estudiando. Ay, perdona, y lo más importante es saber que no fue la ONU Sí, la sí, que estableció a eso. eso hoy, sí, compañera, tienes razón. Esa propuesta fue en una conferencia socialista, ¿sí? Y fue aprobada por más de 100 delegadas de 17 países. Delegadas socialistas, obreras, proletarias. Es decir, así nació nuestra fecha, ¿sí? Ninguna institución nos la regaló, ni nos la dio, ni nada por el estilo. Nuestra fecha surge de nuestras dirigentes, de nuestras camaradas y de nuestra clase. Y eso sí lo tenemos que defender a rajatabla, compañeras y compañeros. Ya después de promulgar esa fecha, al año siguiente en Austria, en Dinamarca, en Alemania, en Suiza, entonces se conmemora por primera vez ese Día Internacional de la Mujer, con manifestaciones multitudinarias que exigían pues reivindicaciones propias de la época, el sufragio universal, derechos laborales también, protección social. Y digamos que no es que se haya establecido en esa conferencia que fuera el 8 de marzo, sino que el mismo movimiento fue imponiendo ese día. Y fue también el mismo movimiento, porque ya décadas después, en 1975,
lo que decía aquí la compañera, en la ONU institucionalizó la fecha, institucionalizó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, pero ya el movimiento, En ¿sí? la práctica. En la práctica lo había institucionalizado, bueno, no institucionalizado, lo había promulgado, lo había proclamado y lo venía conmemorando, ¿sí? Y ojo, porque el 8 de marzo, y esto sí este sí puede ser un referente, esto es historia, compañeros, y a veces nos toca ir a diferentes fuentes también que sean fidedignas y verificables para poder decir, este es nuestro día. El 8 de marzo de 1917, este es un hito también muy importante, en Petrogrado, miles de obreras de textiles salieron a las calles exigiendo pan y paz. Esa movilización fue un detonante del proceso revolucionario que culminaría más tarde en la Revolución de Octubre. Es decir, las mujeres ayudaron también a ser detonantes de ese proceso revolucionario. Y fue un 8 de marzo de 1917. Una demostración de que somos la vanguardia y que sin la vanguardia, pues sin la participación nuestra no avanza pues las luchas. Así es, compañera, así es. Y entonces nos quisieron meter después, pues, ya en 1975 la ONU, que el 8 de marzo, pues, y que en ese marco del Año Internacional de la Mujer, entonces que ellos institucionalizaban la fecha. Pero no, y nos ha tocado incluso rescatar y defender el carácter de nuestra fecha, un carácter proletario, ¿sí? Entonces no es una agenda de género, no es el Día de las Flores, no es el Día de los Chocolates, no es una conmemoración simbólica, es un día de lucha, ¿sí? Es un día de lucha de las mujeres como parte de la clase obrera. Y bueno, entonces de esa forma surge pues esta conmemoración del 8 de marzo. Actualmente, pues pese a que han habido avances formales en distintos países, pues persisten problemáticas que son sistémicas, porque es que el sistema capitalista imperialista es la causa en este momento, es la causa de nuestra doble opresión y nuestra doble explotación, ¿sí? Y hasta tanto no enterremos ese sistema, esa condición no va a cambiar, compañero, ¿sí? Podemos trabajar por tener por conquistar derechos, ¿sí? Por tener mejoras en nuestra vida, por dignificar nuestro trabajo, etcétera, etcétera, y por tener mejores condiciones para luchar, sí, pero que en esencia vaya a cambiar esa condición de doble opresión y explotación en el capitalismo, no va a ser así, y eso lo tenemos que tener completamente claro. Entonces, persisten de todos modos todos esos asuntos, ¿sí? El asunto de la doble presión, la doble explotación, la brecha salarial, las condiciones laborales infrahumanas, la violencia para nosotras las mujeres que se concreta en feminicidios, en acoso, en abusos sexuales, en restringirnos los derechos reproductivos, en excluirnos políticamente. Ahorita, ¿cuántas mujeres están siendo usadas, ¿sí? De gancho, de signos en diferentes coaliciones y demás para las elecciones que se vienen? ¿Cuántas? Y mujeres berracas, mejor dicho, con unos discursos que uno dice, fue pucha, otras no. Pero sí, son usadas y vaya uno a ver la participación de la mujer también allí. Pues la verdad, deja mucho que decir. Entonces, bueno, esa es parte de reivindicar nuestro 8 de marzo, que implica pues reconocer su raíz en la lucha obrera internacional y la propuesta de Clara Zetkin, y la acción decidida de miles de mujeres que desde las fábricas, que desde los barrios, que desde las calles, que desde los campos incluso pusieron sus cuerpos y su vida para poder concretar y consolidar este día. Hay otras historias, otros sucesos como parte de la historia que se han venido como conociendo, y uno de esos fue el incendio de la fábrica de confección de camisas Triangle, también en Nueva York. Se dice que fue el 25 de marzo de 1911 y que fue un desastre con muchísimas víctimas. Se dice que se habla de que la joven tenía 14 años, la más joven de esas víctimas, fíjense, una niña trabajando, y me imagino que en condiciones infrahumanas. Uy, qué pena, acá a José lo tenemos callado, de pronto a Leonardo también, pero es que es la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Y hay otros asuntos que nos convocan también a hablar de este día, y es cómo son tratadas las mujeres en la guerra, ¿sí? ¿Cuáles son esos padecimientos? ¿Qué es lo que sufrimos las mujeres en medio de la guerra? Y sobre todo actualmente en medio de esta convulsión social donde estamos a puertas de una tercera guerra mundial imperialista. Me gustaría que la compañera pues nos comentara cuáles son sus opiniones al respecto. Sí, gracias compañera Adela y gracias por esa exposición y ese recordatorio histórico que siempre tenemos pues que dar, porque siempre lo quieren borrar, ¿no? De hecho, este 8 de marzo están llamando es que este es el día de las elecciones. Y pues sí, cayó, pero es el Día Internacional de la Mujer, que no se nos olvide. Y pues sí, este sistema capitalista imperialista es guerra contra el pueblo y particularmente con respecto a las mujeres, pues es aún peor. Tenemos algunos de los datos pues que se pueden evidenciar, es por ejemplo lo de el genocidio en Gaza. Se calcula que más de 67.000 personas han muerto en la franja de Gaza desde que comenzó pues esta ofensiva, pues ahorita lo que fue el 7 de octubre de 2023. Pues porque de antes, o sea, el pueblo Sí, por palestino supuesto, ha padecido, décadas. pues sí. Pero digamos que ahorita 67.000 personas, dice, las cifras de la ONU, por Reuters y otras agencias de los datos oficiales pues que hay. Se estima que más de 28.000 mujeres y niñas fueron asesinadas en Gaza desde octubre del 23 hasta mediados del 2025. Y los datos muestran además que las mujeres y niñas representan una parte significativa de las víctimas civiles, del 20% al 30% según estimaciones de género de la ONU. Este genocidio cometido por los imperialistas yanquis y por el Estado sionista de Israel, quienes en estos días, como mencionaba el compañero Leonardo, han bombardeado a Irán y es que bajo el argumento de defensa pues de las mujeres también. Es que para salvar a las mujeres del régimen ayatolá, que efectivamente pues es un régimen reaccionario, pero unos asesinos, unos que tienen sangre en sus manos, se atreven pues a decir que van a salvar al pueblo iraní, cuando tienen 60.000 personas y 28.000 mujeres pues en sus En manos. sus conciencias. Sí, de que fueron asesinadas. Desde finales de febrero y principios de marzo hay una escalada militar en Medio Oriente. Se sabe pues que Estados Unidos y el Estado sionista de Israel han matado al menos a 787 personas en Irán. O sea, no es solamente pues lo de ahorita, de estos días, sino ya desde hace antes. Y esas víctimas son un número significativo de civiles, incluidos cientos de mujeres y niños, según organizaciones de derechos humanos que operan en Irán. Además, pues, el 28 pues, de febrero, como mencionaba Leonardo, se bombardea pues, las ciudades principales y salvando a las mujeres de Irán, bombardean una escuela de primaria en la que efectivamente la cifra pues oscila más o menos de 165 niñas, ¿cierto? Niñas Sí, asesinadas. niñas asesinadas, pues es lo que se sabe. Esa es pues la actuación de los imperialistas salvadores que pretenden pues ayudarnos a salvarnos de esos regímenes. En los medios de esos preparativos de guerra, las agresiones de los imperialistas se cuenta también un aumento general de la violencia sexual en zonas de guerra, que es la otra cosa pues de que nosotras como mujeres somos botines de guerra y vaya que lo sabemos en Colombia. En Colombia lo sabemos por todas las masacres y los asesinatos que se han cometido, ¿sí? Durante estas últimas décadas, donde las mujeres hemos sido utilizadas como botines de guerra, violadas, desplazadas, humilladas, abandonadas con los niños en las ciudades. Bueno, para cosa espantosa. minar la lucha del pueblo. Esa ha sido pues la actuación. Y así ha pasado pues a nivel internacional.
Dice que la ONU ha documentado que en el 2023 más de 3.600 casos de violencia sexual, representando un aumento alrededor del 50% con respecto al 2022. En el 2024 se reportaron más de 4.600 casos verificados de violencia sexual relacionados con conflictos, un aumento del 25% con respecto al 2023. Lejos de disminuir, cada año, cada día aumenta más la represión. En los casos de verificados por la ONU, las mujeres y niñas constituyen el 92 y el 95% de las víctimas de violencia sexual en medio de la guerra, que incluye también esclavitud sexual, matrimonio forzado y tortura sexual. A todo esto se suma el agravamiento de la violencia contra niñas y niños, contra nuestros hijos, donde se cuentan víctimas incluso de niñas menores de 5 años. Esto es muy importante ahí mencionarlo, compañera, porque para nosotras como mujeres, a veces uno dice, a mí que me hagan lo que sea, pero a mis hijos no me los toquen. Entonces imagínense lo que sucede también cuando aumenta la violencia contra niños y niñas en medio de la guerra. Lo que significa también para las mujeres eso, es una táctica de guerra, porque es básicamente debilitarlas. Sí, porque minarnos nuestra lucha. Exacto. Porque eso sí nos duele terriblemente. Sí, claro, eso es algo que ninguna mujer puede soportar. Sí. La violencia contra las mujeres es entonces, como decimos, es una táctica de guerra donde pues los informes de la ONU subrayan que en muchos conflictos la violencia sexual no es incidental, sino utilizada como táctica de guerra, tortura y terror, con el objetivo de intimidar, castigar o controlar comunidades enteras. Además, existen más de 60 millones de mujeres y niñas desplazadas por la guerra que enfrentan un riesgo elevado de violencia, en particular sexual, explotación, abuso. Es decir, un panorama pues cada vez más terrible para nosotros las mujeres y cometida obviamente no solamente por pues los imperialistas yanquis, que son ahorita pues los más y el Estado sionista los más evidentes pues atacando, asesinando, masacrando, sino también por regímenes. Y yo puedo dejar de decir, compañera, que también en Irán existe o existía hasta hace unos días, bueno, no sé, un régimen pues islámico que es reaccionario y que también ha reprimido a las mujeres. Si bien, claro, ahorita toda la propaganda, ¿no?, de la burguesía y del imperialismo yanqui solo quiere resaltar pues eso y obvia todo lo que ha hecho con sus mujeres, pues en el caso de Estados Unidos, que efectivamente, pues como decimos, tienen sangre en las manos, son pedófilos, ¿sí? Son traficantes de mujeres. Son traficantes de mujeres y pues claro, son el violador gritando que allá hay otro violador. Así es pues, pero también no podemos dejar de callar. Es decir, los norteamericanos, los yanquis y los sionistas han asesinado, han reprimido a las mujeres, han violentado a las mujeres, pero también en Irán hay un régimen que también las ha reprimido. Pero compañera, o sea, ese es un régimen, sí, un régimen islámico que ha reprimido a las mujeres. Bueno, es cierto eso, y ha sido usado como argumento, como usted dice, para incluso agredir al pueblo iraní. Pero ¿en qué se diferencia un régimen a la democracia, por ejemplo, a la supuesta democracia en la que vivimos, por ejemplo, las mujeres en Colombia? ¿En qué se diferencia ese régimen que no les deja vestirse como ellas quieren, ¿sí?, a la democracia burguesa o a las libertades, entre comillas, que tenemos acá de vestirnos como queremos, de hacer lo que queremos, de estudiar lo que queremos, de trabajar en lo que queremos? ¿En qué se diferencia eso? Por ejemplo, se ha dicho pues que en Irán las mujeres tienen una mayor participación en la educación, vinculadas a sectores pues de científicas, y hay una mayor participación en las universidades. Bueno, se ha hecho esa propaganda también por el otro lado. Y pues minimizan el hecho de que allá hay una represión contra las mujeres. Y efectivamente pues, hay una vinculación de ellas allá, pero se les prohíbe vestirse como quieran, mostrar su cabello. Se les asesina por mostrar Se el les cabello. asesina. En el 2022 fue asesinada Masha Amin porque no dejó ver su cabello. Fue metida en una tanqueta de la policía, golpeada,
a tal punto que días después murió. En el 2022 se presentó todo un levantamiento de las mujeres que se llamó Mujeres, Vida y Libertad, exigiendo pues ya que se acabara pues ese régimen pues de los ayatolá. Ese levantamiento pues de mujeres fue importante y muestra pues lo que está sucediendo. Pero ahora, claro, aquí nosotros nos podemos vestir como queramos, en teoría, o podemos mostrar nuestro cabello, pero no tenemos acceso a otras cosas efectivamente. Mostrando que al final ni el régimen ayatolá, ni los imperialistas norteamericanos, ni el régimen, ni el Estado Ni el colombiano, reformismo, ni el progresismo, ni absolutamente nada. Ni el Nos ganó. imperialismo yanqui que recientemente asesinó a René Nicole Good, ¿no? A manos del ICE. Y también se levantaron en Estados Unidos masivamente. Así es. respondiendo a ese asesinato y a Ujú. todas las migrantes que son anónimas, que han sido golpeadas y asesinadas por esa policía nazi. Sino desaparecidas, como se reporta presuntamente en los archivos Epstein. Bueno, eh, Que lo muestran al final. Nosotras como mujeres no tenemos libertad en ningún régimen que se base en la propiedad privada. así es. Esa es la esencia de todo este asunto. Sí, y yo quisiera, a propósito de eso, dar algunos daticos que me parecen importantes respecto a Colombia. Colombia, a pesar de incluso tener ahorita un gobierno progresista y que según la ONU existen pues en Colombia por lo menos 117 leyes vigentes y hablan en 4 ámbitos clave para la mujer. ¿Sí? Uno de esos es la participación en política, derechos laborales y seguridad social, derecho a la tierra y vida libre de violencias. Pero una cosa es esa igualdad formal y jurídica y otra muy distinta es la desigualdad real prevaleciente, ¿no? Si nos fijamos pues en los llamados derechos laborales, que es uno de los 4 pilares, y derechos laborales y seguridad social, pues siguen existiendo restricciones y discriminación contra las mujeres. Y aunque se amplió la licencia de paternidad, siguen siendo las compañeras quienes llevan la carga de la crianza de los hijos, a la vez que no existe ninguna protección real frente al acoso laboral y sexual en todas las modalidades de contratación. Y es evidente, las compañeras son acosadas laboral y sexualmente en cualquier parte. Y no hay ninguna protección real respecto a eso. Por otro lado, según un estudio reciente pues, de Radar CKG Latam, encontraron que en promedio las mujeres ganan entre un 12% y un 18% menos que los hombres por el mismo trabajo realizado. Y en las zonas urbanas los hombres ganan alrededor de 1.800.000 pesos, mientras que las mujeres perciben 1.700.000. Es decir, hay una diferencia pues de menos 6, de por lo menos casi 7% en contra de las mujeres. En las zonas rurales la diferencia es aún mayor y pues el asunto es que los hombres devengan alrededor de 1.000.000 de pesos y las mujeres apenas alcanzan 800.000 pesos. Es decir, es una brecha del 25% por lo menos. El mismo informe reconoce que la persistencia también de la informalidad, la concentración de las mujeres en sectores de menor remuneración y que existen barreras para acceder o permanecer en posiciones de liderazgo que evidencian pues limitaciones y hablan ellos mismos limitaciones estructurales que impiden una verdadera igualdad de oportunidades en el mercado laboral. Es decir, no hay tal, es pura carreta, es pura letra muerta. Pues en cuanto a las mujeres que viven pues en el campo, la situación es más dramática, no solo en cuanto a salarios, sino además respecto al derecho a la tierra, que hablan pues de que existe ahí paridad y no sé qué, pero realmente no existe ni en los títulos que, pues, que les dan. En la mayoría de las pocas tierras que han entregado o las que han titulado, la mayoría figuran los hombres.
aunque la tierra sea un bien pues considerado como familiar. Igualmente, no se reconoce el trabajo pues de cuidado que ejercen las mujeres campesinas, ni existe la seguridad de que las mujeres sean realmente titulares independientes de la tierra y de la propiedad cuando son ellas las cabezas de hogar. Según el último informe del DANE de hace unas poquitas semanas sobre la pobreza en Colombia, afirman que en el campo la desigualdad se mantiene, que la pobreza es 20% mayor que en las ciudades y la pobreza extrema es 40% más alta en las familias del campo donde las jefes son las mujeres. Bueno, y si a esto agregamos las consecuencias pues de la guerra contra el pueblo que sigue golpeando a las comunidades y especialmente a las mujeres y los niños en los departamentos principalmente del Cauca, Caquetá, norte de Santander y Antioquia, donde se encuentran, pues se concentra la mayor caso pues de desplazamiento forzado, regiones donde además las comunidades quedan en medio de los combates entre los actores armados, en medio de las disputas por el control territorial y donde incluso las comunidades son sometidas a confinamientos que afectan pues desde el acceso pues a los alimentos, la salud, la educación, etcétera, etcétera. Y qué decir pues de la violencia pues más expresa y abierta pues contra las mujeres, ¿no? Y una situación que ha empeorado a tal magnitud que recientemente la Defensoría del Pueblo se pronunció alarmadísima, porque solo en el primer mes de este año se registraron 28 noticias criminales por feminicidio. Además, 26 tentativas de feminicidio y 4 transfeminicidios. Y más de 1.900 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, según los datos pues, de la Fiscalía, en el solo mes de enero de este año. Igualmente, pues reporta que durante el 25 cerró pues, las noticias con 451 feminicidios, 118 casos consumados, 333 tentativas de feminicidio, reportaron 28 transfeminicidios. Y en violencia intrafamiliar, según esas cifras, se registraron 14.860 casos de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y de ellas 9.780 mayores de edad y 3.531 niñas y adolescentes. ¿Y qué no decir pues de los delitos de violencia sexual? 15.000 los casos en el 2025. Y en el mes de enero de este año, reportados 963 casos, incluidos 453 que afectan a menores de edad. Es decir, es un asunto escandaloso. Y todo esto muestra pues que el capitalismo se ha convertido en un horror, especialmente para las mujeres y los niños. Y es así, pues, cualquiera que sea el régimen, el más democrático, el gobierno mejor, porque la letra de la ley bajo el capitalismo es letra muerta en cuanto a la igualdad. Y eso es todo lo que puede otorgar este sistema. Nada más, la letra muerta de la ley, porque la situación para las mujeres sigue siendo un horror. Así es, José, un horror que deja incluso en la impunidad feminicidios como el de Laura Valentina el pasado 20 de febrero. Y bueno, como parte también pues de lo que sufren las mujeres en sus sitios de trabajo, tenemos ahorita algunos reportes de compañeras que queremos compartir con ustedes. Sus mensajes, comentarios, opiniones y sugerencias son muy importantes para el desarrollo de este podcast, así como sus aportes materiales para sostenerlo. En la descripción del programa encontrarán distintas opciones para ponernos en contacto de forma sencilla. Los leemos y los escuchamos. Bueno, hoy está súper movido este chat, compañera y compañeros. Por acá nos saluda Rodrigo Giraldo, John Jairo Valencia, Agbau. John Jairo Valencia dice: Viva la mujer revolucionaria, un abrazo de lucha y resistencia de parte de Sinaltra Confa Salud.
subdirectiva Cali, gracias por el saludo, compañero. Dagis08, muy buenas noches para todos. Dayana Casas, líder sindical de Sinaltrascop, presente. Sí, hoy tenemos presente a Dayana precisamente ahorita. Vamos a pasar un audio que nos compartió la compañera. José Fabio Calle, buenas noches. Tiene mucha importancia el programa de hoy sobre el Día Internacional de la Mujer. Dagis nos dice, toca seguir trabajando en la organización, que por décadas ha sido una labor difícil, pero no imposible. Es un trabajo a diario de seguir generando conciencia de clase. Así es, compañera, muy bien. Un saludo a Jimmy Rico. Claudia Patricia Olaya también, un fraternal saludo nos envía. Andrés Osorio, es necesario un movimiento, el movimiento femenino revolucionario. Qué bien que los compañeros también estén atentos a esta tarea, me encanta eso. Isaías Blanco, un saludo, buenas noches compañeros. Amparo Cardona también nos escribe, Día Internacional de las Mujeres, no solo de la mujer trabajadora. Esto invisibiliza a muchas mujeres. El trabajo doméstico también es trabajo no remunerado y embrutecedor. Por aquí, Herman García Hoyos, mujer revolucionaria, tu ira y combatividad. Portentos de la revolución social, qué bonita esa frase. Dagis nos vuelve a decir, es una táctica que hace un doble golpe de sufrimiento, ya que nosotros las mujeres sufrimos pérdidas irreparables, me imagino que cuando estábamos hablando de nuestros hijos. Y Luis Martínez también, buenas noches. Luis Ignacio, Bogotá. Compañeros, gracias por su participación, qué chévere. Por lo visto este tema nos mueve bastante, qué bien, qué bien. Y a todos. Qué bien, Genial. sí, claro, a nuestros compañeros de clase, eso nos pone profundamente felices y más combativas. Vamos entonces a escuchar el audio que nos comparte la compañera Dayana, no sin antes comentarles que también nos llegaron denuncias de las compañeras de Azonalpliasecos, en particular en la empresa Ecuaseo, donde están padeciendo persecución laboral y sindical. Una vez más ahí se demuestra que las mujeres en el papel tenemos derechos laborales y en el papel tenemos derecho a organizarnos, pero en la práctica también somos perseguidas como nuestros hermanos de clase. Hoy quiero hablar de la mujer trabajadora, de esa mujer que históricamente ha sostenido no solo a su familia, sino también a las bases de la economía y de la lucha social. La historia de la lucha obrera no solo se puede contar sin mencionar a las mujeres, desde las fábricas textiles del siglo XIX hasta las movilizaciones sindicales modernas de hoy en día. Las mujeres han estado presentes enfrentando jornadas extenuantes, salarios injustos y condiciones indignas. Muchas veces fueron las primeras en alzar la voz en contra de tanta explotación laboral, aun cuando hacerlo significaba arriesgar su empleo o pues su estabilidad, sin contar su vida. Gracias a la organización y la valentía de muchas mujeres trabajadoras, hoy existen derechos como lo son la limitación de jornada laboral, el descanso remunerado y la protección de la maternidad. Pero esta lucha no terminó, solamente se transformó o cambió de forma. Hoy en pleno siglo XXI las mujeres siguen enfrentando profundas desigualdades. Esto en especial en el ámbito laboral. Persisten las brechas salariales. Mujeres que realizan los mismos trabajos que un hombre con la misma preparación y responsabilidades, pero reciben una menor remuneración. Existe un llamado techo de cristal que limita su acceso a cargos directivos o de liderazgo. Tal vez de pronto no nos consideran aún que somos capaces. Muchas mujeres enfrentamos y enfrentan en la mayoría de las partes del mundo y de las empresas acoso laboral, acoso sexual en sus lugares de trabajo. En ocasiones les da pues miedo a denunciar, ya que pues no reciben ninguna protección ni ninguna garantía de las entidades públicas. Entonces pues bueno, además de esa doble carga trabajan fuera del hogar, pero también asumen mayoritariamente las responsabilidades domésticas y el cuidado de la maternidad en su principal forma, que debería ser obviamente protegida, muchas veces se convierte en un motivo de discriminación. Hay mujeres quienes se les niegan las oportunidades, se les presionan o incluso se les despide por estar embarazadas. En estos sectores con alta precarización laboral, las mujeres suelen ocupar cargos tercerizados, temporales o informales, con menos estabilidad y menos garantías. Por eso hablar hoy en día de la mujer en la lucha obrera no es hablar del pasado,
es hablar del presente, es reconocer que la igualdad real aún no se ha alcanzado, estamos trabajando en ella. Es entender que la defensa de los derechos laborales también es una lucha feminista y sindical. La mujer trabajadora no pide privilegios, exige igualdad, respeto, dignidad y condiciones justas. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Aquí cuando terminé de leer los mensajes no me había aparecido ¿Qué es más importante, la política de la mujer trabajadora o politiquería de las votaciones? Bueno, me parece que es más importante la política de la mujer trabajadora, ¿no? Sí, claro. De hecho, la participación de Revolución Obrera en este entorno electoral que estamos atravesando y su consigna principal es vote o no vote, luche, ¿sí? Y nosotros no rebajamos la lucha para hacerle campaña a ningún candidato, ni para participar en las elecciones o no participar, ¿sí? La lucha es lo esencial y lo principal, y en eso nos hemos mantenido. Obviamente haciendo una intensa campaña de concientización y de propaganda y de educación respecto a lo que es el Estado burgués, ¿sí? Lo que significa y cuál es su papel en el capitalismo y en estos momentos. Entonces, me parece que ahí la pregunta que hace el compañero Luis, pues sí, es más importante la política de la mujer trabajadora que estar haciendo campaña politiquera para estas elecciones. Bueno, quiero aprovechar ahí, compañeras, ya que me invitaron para hacer unas propaganda, publicidad política Ay, no, por favor. Revolucionaria. Revolucionaria. Sí, gracias. Pues primero, el periódico Revolución Obrera, 519, salió ya está en las calles y está especialmente dedicado a lo de la mujer, ¿sí? Y al 8 de marzo pues a la lucha nuestra. Y quiero destacar un artículo que es el de la página central, que se llama Las mujeres necesitamos organizarnos para cambiarlo todo. Y quiero citar aquí esta frase que me pareció muy bonita y muy acertada. Cada mujer organizada es una grieta en el sistema. Y eso es lo que creo que como también como movimiento femenino revolucionario hemos difundido. Que es importante que nosotras como mujeres nos organicemos. Y desde el MFR hemos llamado a hacer los comités, que como también dice aquí el artículo, son una semilla para la lucha que tenemos que dar, como decía la compañera Adela, ahorita, exigiéndole al Estado, a los gobiernos, suba el que quede el que quede, mejores condiciones ahorita para tratar de superar pues algunas de esas brechas como mencionaba el compañero José, pero sobre todo para prepararnos y en la lucha definitiva por acabar con este sistema. Que es el violentador, el violador, el opresor, el explotador al que tenemos que acabar. Entonces invito a las compañeras que nos están escuchando que se vinculen a los comités femeninos, al movimiento femenino revolucionario, algunas de nosotras con todas las dificultades que tenemos, porque todas sabemos pues cómo nos cuesta participar en la lucha, la dificultad que tenemos, pero le estamos bregando a avanzar en una organización que nos permita prepararnos y luchar mejor y participar, a la cual las invito que se vinculen en las redes del MFR, no sé si de pronto se puedan compartir, y bueno, creo que Adela ahí también nos va a mencionar la invitación que tenemos para este 8 de marzo, y que porque sí queremos rescatar ese día. Si es bien es cierto, no podemos salir a las calles porque está prohibido por elecciones, tampoco vamos a dejar de decir ese día algo y de hacer algo. Y desde el MFR estamos organizando una actividad, ¿cierto, compañera Adela? Así es, compañera, este 8 de marzo vamos a hacer un encuentro, ¿sí? Tanto de mujeres como de hombres, compañeras y compañeros. Va a ser un taller, una cartografía textil que se llama Tejiendo la historia de las mujeres. Se va a hacer en Bogotá a las 2 de la tarde.
La dirección es Café Galería Nuestra Herencia, calle 110211, en el barrio La Candelaria, en Bogotá. Es una invitación que nos hacen las impulsoras del movimiento femenino revolucionario en la ciudad de Bogotá. Invitadísimas e invitadísimos compañeros para esta actividad que hace parte también, como les decía al principio, no de un acto protocolario, no de algo por hacerlo por hacer, sino de reivindicar nuestro día. Así los tales padres de la patria nos hayan impuesto las elecciones el 8 de marzo, impidiendo nuestra movilización en las calles. Igual, pues estar pendientes de los llamados a movilización, al parecer el próximo fin de semana, para encontrarnos en las calles. Y pues bueno, ahí sí, como dice el periódico Revolución Obrera que hoy promociona aquí la compañera, la emancipación de la mujer no es un favor, es una necesidad histórica y juntas, y ¿por qué no? Y claro que sí, juntos podemos conquistarla. El 8 de marzo, las mujeres de todo el mundo alzamos la voz. En estos tiempos en los que el imperialismo se manifiesta con mayor descaro, evidenciando la opresión, la violencia y la deshumanización a la que somos sometidas, especialmente en las guerras y bajo el sistema capitalista. Reafirmamos nuestra lucha. Frente a esta realidad, convocamos a todas las mujeres a unirse y organizarse. Es momento de fortalecer nuestra conciencia y nuestra acción colectiva, de luchar por nuestra clase y por nuestra emancipación definitiva, porque solo a través de la organización y la solidaridad podremos transformar las condiciones que nos oprimen y construir un futuro de justicia, dignidad e igualdad para todas. Bueno, compañeras, compañeros, eh, estamos llegando pues al final de este episodio de Vanguardia Obrera y quisiera agradecer en primer lugar a nuestra audiencia por su fidelidad y por esa nutrida participación que tuvieron el día de hoy. Excusas pues al compañero Luis, eh, que no le leímos su oportunamente pues su mensaje. Eh, un agradecimiento pues a nuestras a nuestras invitadas, a nuestro invitado de hoy, a mi compañera pues de la mesa, a nuestro equipo técnico. Informarles y recordarles que, como decía la compañera invitada hoy, ya está circulando Revolución Obrera impreso. Pero además de ese importante número dedicado especialmente a la mujer, está también circulando el libro del camarada Jaime Rangel, Memorias del Movimiento Obrero Mundial. Son materiales que les invito a adquirir porque constituyen indudablemente parte del arsenal que nosotros tenemos, que los trabajadores pues tenemos para orientarnos en nuestra lucha. Finalmente, pues recordarles que todo este trabajo que llevamos adelante es posible también gracias a su apoyo material. Ese apoyo que realizan conscientemente y con gran espíritu revolucionario y el cual pues esperamos seguir recibiendo para acometer las grandes tareas que demandan estos tiempos que son turbulentos como hemos visto. Esos aportes monetarios los pueden hacer llegar usted a través del distribuidor de confianza o a través de las cuentas que aparecen en la página del portal pues Revolución Obrera. Y necesitamos eso porque los obreros revolucionarios tenemos que avanzar en la preparación pues del Congreso de nuestro partido aquí en Colombia, pero a la vez necesitamos avanzar en la creación, pues en la organización, pues de nuestra internacional, de nuestra organización internacional de los obreros revolucionarios a nivel mundial. Y ustedes, compañeros y compañeras, hacen parte de ese contingente que va a hacer posible esos desafíos y ese sueño gigantesco. Y es necesario y urgente porque la prosperidad y la paz para los pueblos no puede venir de los imperialistas, de esos carniceros que están preparándose para la guerra, sino de los pueblos dirigidos por el proletariado, que son los llamados a impedir la guerra mundial,
con la revolución o a transformar esa guerra injusta, esa guerra imperialista, en una guerra justa, en una guerra civil contra la burguesía mundial. Y para llevar a cabo pues al triunfo pues la revolución proletaria mundial, que será la única pues que será capaz de acabar con las guerras. Y porque se propondrá pues acabar con la propiedad privada y con la explotación mundial capitalistas, que son las causantes de todas las guerras y las causantes de esa terrible situación y de ese horror que viven nuestras mujeres. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Muy buenas noches. Gracias por la invitación y que estamos hablando después. Gracias a todos. Gracias, compañeros. Un saludo a Ricardo y a toda su prole. Encuentren este y todos los episodios de Vanguardia Obrera también en YouTube. Recuerden seguirnos en Spotify y en las principales plataformas de podcast para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en revolucionobrera.com.